Muy buenas, bienvenidos otro jueves más. Estamos aquí. Lo primero, y como siempre, vamos a ponernos así. Tenemos hoy a Miriam con nosotros. Ahora lo voy a presentar. Lo primero y antes de nada, pediros disculpas por anticipado porque nunca sabemos cómo va a salir esto. Seguimos con cortes de conexión cada poquito, así que esperemos que todo vaya bien, que esto funcione correctamente y que lo podáis disfrutar. Bueno, para hoy contamos con Miriam Fernández Barreiros, vieja conocida de Anida Coruña. No, perdona por lo de vieja, Miriam. Todos vamos mayores, el tiempo pasa, venimos ahora. Nos conocimos ya hace bastante tiempo, las primeras colaboraciones de Anida con ASAC. Y siempre, esto creo que hay que decirlo, Miriam, muchas veces nos cruzamos pues en jornadas, que igual primero van uno y después formamos otros, en formaciones del profesorado, que unos van antes que otros, siempre nos cruzamos por los pasillos. Joder, hay que hacer algo juntos, a ver cuándo podemos hacer algo, y nunca tenemos tiempo. Y nos han dado el tiempo, o sea que teníamos que hacer algo. No el confinamiento nos ha dado tiempo y no podíamos dejar pasar la oportunidad, así que hemos preparado algo un poco extraño en la distancia, pero bueno, aquí estamos. A raíz de lo que os contaba, yo creo que esta foto es de la primera vez que nos conocimos, que trabajamos juntos, que hicimos cosas juntos, la gente de Anida. Estaba SAC, estaba Gadix, estaba Asperga, estaban muchas asociaciones que se reunieron para hacer unas jornadas de escuela inclusiva. Porque al final todos buscamos un poco la misma, es la inclusión, ¿no?, de estos colectivos para ayudar en su vida diaria y que todo sea más sencillo. Y bueno, pues me trae grandes recuerdos ver esta foto, ¿no? Había aquí un A mí montón de gente también. conocida. Pasaré el ratoncillo, tenemos a Miriam aquí, al lado del señor Cudeiro, y yo ando por aquí tirado con cara de estaba ya enfadado, estaba hasta el gorro, quería terminar. La producción había sido larga y dura. Quiero recordar que esto fue después de unos talleres que habían sido 4 horas, talleres formativos, y la verdad es que acabamos bastante cansados, pero súper guay. Habían tenido una repercusión bastante importante. 250 docentes había sido en la universidad, en Ciencias de la Educación, y 250 personas. Que se dice pronto, ¿eh? Juntar a 250 docentes es mucho. Y bueno, aquí algunos de los ponentes, que aunque no todos salían en la foto, pues fueron unas jornadas bastante importantes. Abrió las jornadas Javier Baón, también estuvo José Ramón Gamo, Carmen Pomar y muchas otras personas. Y después acabamos haciendo talleres específicos para docentes. Bien, cuando pensábamos en hacer esto decíamos, joder, ¿y de qué hablamos? ¿No? ¿Cómo contamos esto? ¿Cómo podemos relacionar el TDAH, las altas capacidades y todo esto? Y pensamos, hay un mito que sí que persigue a las personas con TDAH, que es que las personas con TDAH son menos inteligentes que el resto de población. Y es un mito, no tiene por qué ser así. Y hay, seguro, mitos y cosas de las que hablaremos después que les sucede a personas con altas capacidades y que el resto de la población pensamos que, oye, esto tiene que ser así, seguro. Y esto es un poco la idea de cómo vamos a desarrollar esto hoy. Una vez presentada Miriam, va a empezar con su parte. Nosotros tenemos una parte conjunta bastante chula, pero vamos a ello. Marco aquí, me paso al PDF, te pongo a pantalla completa y todo tuyo. Son muy participativos, ¿eh? O sea que te van a dar caña, van a hacer Genial. preguntas. De hecho, empiezan suavecitos porque te empiezan saludando y cosas así, ¿ves? Todo muy bien. Pero bueno, ahora nos empezarán a dar caña. Así que voy pasando diapositivas. Tú me vas diciendo, todo tuyo. Bien, bueno, en primer lugar quiero agradecer esta invitación. Cuando me lo comentó Juan me hizo muchísima ilusión y sobre todo pues el estrenarme en este formato en el que nunca había estado con Anida, pues es un placer, por supuesto. Bien, hoy como os comentaba Juan, vamos a hablar de altas capacidades, de TDAH y en general de la diversidad, de las necesidades específicas de apoyo educativo, de todo lo que tenemos en común y un poco cuáles son también nuestros objetivos, nuestras metas, ¿no?, en esta lucha común. Bien, cuando hablamos de altas capacidades, de dislexia, de TEA, de TEL, de TDAH, muchas veces se piensa que entre nosotros, entre los colectivos que tienen estas necesidades específicas de apoyo educativo, hay como un muro.
¿no? Como que somos independientes, que cada uno tenemos nuestra propia batalla en búsqueda de la visibilización, de un protocolo, de la atención, pero para nada es así, y mucho menos lo sentimos así. Realmente lo que hay entre nosotros, entre todas las necesidades educativas que necesitan un apoyo, sin duda alguna es un puente que nos conecta y que nos lleva a una lucha común por conseguir una inclusión que sea real, ¿no? Una inclusión de los niños y de las niñas, de los adolescentes, de las personas que tienen estas necesidades para que se puedan incluir de una forma real tanto en el aula como en la sociedad. Upa, que me paso una. Espérate. Aquí, mira. Siguen diciendo cosas buenas de ti. De momento los tienes contentos. Mira, acabamos de empezar, ¿ves? Bien, entonces, te animo. ¿Qué tenemos en común? Como estamos hablando, ¿no? ¿Qué tenemos en común todas las necesidades específicas de apoyo educativo? Pues yo creo que uno de los puntos que tenemos en común es que siempre les exigimos mucho esfuerzo a los niños y a las niñas, a los adolescentes que tienen una necesidad específica de apoyo educativo, ¿no? Les exigimos un esfuerzo para que encajen, un esfuerzo para que rindan, un esfuerzo para que adquieran los contenidos. Siempre estamos exigiéndole ese esfuerzo titánico que está haciendo ahí, si os fijáis, la hormiga. Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros como familiares, como docentes, como profesionales? ¿Hacemos ese mismo esfuerzo para fijarnos en sus fortalezas, en sus talentos, en sus singularidades, en sus particularidades? Yo creo que no, que está totalmente descompensado, que no hay un equilibrio entre el esfuerzo que les pedimos a ellos y el esfuerzo que realizamos nosotros. ¿Qué más tenemos en común? Pues tenemos en común que muchas veces estos niños y estas niñas se sienten fuera de lugar, ¿no? Como vemos en la siguiente diapositiva, ¿no? Estos niños y estas niñas se sienten fuera de lugar, se sienten como extraños, ¿no? En su entorno, alrededor, como si no encajaran. Sin embargo, yo lo que observo es que cuando están juntos, cuando comparten actividades, talleres, en las asociaciones, en los programas a los que asisten, ahí sí que se sienten como peces en el agua, ¿no? Ya no ocultan tanto sus singularidades, sus particularidades y se sienten mucho más cómodos. Entonces yo creo que esto es otro punto en común muy importante, que cuando están juntos, cuando tienen esa oportunidad de compartir, de estar en talleres, sí que se sienten que pertenecen a un sitio y que se les reconoce por sus singularidades. En la siguiente diapositiva. Las palabras que utilizan ellos muchas veces con nosotros, ¿no? Sobre todo ya más centrados en edad, adolescentes, bueno, de 12 en adelante, es que algo que les gusta de los talleres, de eso de encajar, de estar como pez en el agua, es que no se sienten juzgados por el resto de sus compañeros. Es decir, es que yo aquí no soy diferente ni tengo unas características, sino que nadie me mira de manera diferente por ser como soy, ¿no? Esa conexión, ese encajar, ese no sentirse juzgados. Y es algo que lo vemos mucho y nos lo llegan a verbalizar, sobre todo a medida que van creciendo. Sí, sobre todo en talleres nosotros también lo notamos, ¿no? Ese comentario de, caray, aquí no soy el más raro, ¿no? Eso lo oímos muchísimas veces, ¿no? Como esa impresión de sentir que puedo hablar de cualquier cosa. No tengo por qué esconder mis intereses, no tengo por qué esconder lo que me apetece decir, no tengo que tener filtro, lo puedo compartir. Eso sí que notamos mucho que lo comentan en talleres. Y es bastante simpático cuando tú sales de un grupo con TDAHs pequeñitos de 6, 7 años y salen corriendo a sus mamás y dicen, mamá, que es que aquí hay uno más hiperactivo que yo. Es decir, hay uno que la lía más que yo todavía. Y bueno, esa capacidad de poder comparar con los demás, de ver que no eres el único, que, bueno, te lleva un poco a normalizar esa dificultad que tienes. Exactamente, también, justo nosotros, el comentario de aquí hay uno más raro que yo, también muchas veces lo escuchamos cuando vienen por primera vez a talleres y como que eso, también nos reportan mucho eso, que pueden compartir cualquier cosa que les pasa y que están deseando, pues eso, llegar al cole de fin de semana para poder compartir todo lo que muchas veces no encuentran un espacio para compartir
en otros momentos, ¿no? Pero nosotros, ¿qué hacemos muchas veces? Pues todo lo contrario, ¿no? Tenemos ahí esas tuercas todas iguales y es lo que queremos. Queremos como eliminar esa heterogeneidad que hay en las necesidades específicas de apoyo educativo. Queremos que sean todos homogéneos, que cumplan los cánones, que estén en lo normativo. No, nosotros muchas familias nos dicen muchas veces, no, ojalá fuera listo pero no inteligente, como si hubiera ahí una barrera, ¿no? Es decir, ojalá sea listo, que no sea del montón, pero tampoco que sea muy listo, ¿eh? Yo no quiero que sea superdotado, ¿eh? Eso nos lo comentan muchas familias, ¿no? Y entonces sí que es verdad que no nos damos cuenta que justamente cuando estamos intentando que estén en la media, que sean normativos, que sean iguales al resto, lo que estamos haciendo es provocarles daños emocionales, porque estamos obligándoles a que renuncien a sus singularidades y a sus particularidades, ¿no? Bien, entonces, ¿qué necesitamos? Pues como vemos en la siguiente diapositiva, necesitamos darle... Esto, Miriam, claro. si me permites, te añado ahí, para todos los que nos están viendo, que bueno, son bastantes, rondamos los 60 por momentos, como recurso, ¿no? También para los pequeñitos, para trabajar con ellos esto, el cuento de Cuadradito, que el de por 4 esquinitas de nada, que al final hace referencia a eso, al que una persona, por ser diferente a los demás, para encajar no tenemos que hacer fotocopias de todos, ¿no? Que nos podemos adaptar de otra manera. Porque estoy viendo por ahí gente, ¿no?, que nos comenta la importancia de poner en relieve las potencialidades de alumnos. Pues esto es un buen símil llevado a este sitio. O sea, que el cuento de por 4 esquinitas de nada, los que tenéis niñas y niños pequeños, una herramienta también para contar y para ver que al final que todos pueden encajar. Así que te paso esta diapositiva y toda tuya. Bien, a ese cuento añado yo otro que tengo aquí, fíjate. Me lo he traído, claro, el confinamiento me ha obligado a traerme mucho material del atento para Vamos casa. Vamos a hacerte ahí para que te vea bien. Ahora se te ve. Esta joya, ¿quién soy yo? Este no lo conozco. Pues este me encanta para trabajar temas de identidad, porque va un poco buscando, este animal quiere saber a quién se parece, si se parece a una cebra, a un reno, y entonces va un poco repasando lo que tienen en común con otros, pero al fin y al cabo no es ninguno de ellos. Entonces yo creo que también para trabajar temas de identidad, como decías tú antes, puede ser una muy buena opción y ya desde muy pequeñitos. Se puede empezar eso, incluso en infantil. Es un cuento muy accesible. Bien, entonces necesitamos darles herramientas a estos niños que tienen necesidades específicas de apoyo educativo para que no se sientan obligados a ocultar sus fortalezas, ¿no? Sino que todo lo contrario, que quieran perseverar en ellas, que quieran trabajarlas y desarrollarlas a tope, ¿no? Bien, ahora, siguiente diapositiva, tenemos aquí una frase de Alex Rovira. Hay unas charlas de Aprendiendo Juntos de la colección de BBVA, que a mí me encantan, y una de ellas es de Alex Rovira, y al poquito de empezar este periodo de cuarentena la volví a ver, la verdad, para luego ponerla en común en una reunión de equipo, y la verdad es que me gusta mucho el concepto que usa de mirada apreciativa, ¿no? ¿Qué es esto de la mirada apreciativa? Pues es ese cambio de enfoque cuando estamos fijándonos en estos niños y estas niñas que tienen una necesidad específica de apoyo educativo, que muchas veces solo vemos las dificultades, los problemas, ¿no? Esto nos pasa mucho al ser humano, ¿no? Estamos centrados en lo negativo, en lo que no conseguimos, en lo que no dominamos, en lo que no está perfecto. Y sin embargo tenemos que hacer un cambio de mirada, tenemos que llevar a cabo esta mirada apreciativa, porque si no nos centramos en los dones y en las fortalezas que tienen estos niños, no van a vivir a la altura de su potencial, sino que van a vivir a la altura de nuestras creencias, de nuestras expectativas, ¿no? Esta frase creo que resume muy bien lo que tenemos que hacer, cambiar el enfoque hacia las fortalezas y no estar siempre insistiendo en los defectos o en las debilidades o en lo que no va bien, ¿no? La siguiente imagen también me gusta mucho. Hablábamos, Miriam, de recursos, ¿no? Yo proponía uno, tú proponías otro, la gente que nos está viendo también nos propone alguno. Entonces vamos a mostrarlo y que, bueno, así seguimos teniendo recursos, aprendemos todos hoy, ¿ves? Así que ahí os queda esta receta que me proponen. Muchas gracias y pasamos aquí a la siguiente. Esta imagen me encanta. Cuando la encontré preparando esta presentación, dije, caray, es que es tal cual, ¿no? ¿Qué hacemos muchas veces? Estamos ahí como ese martillo que está intentando darle a la tuerca, como si fuera a funcionar, y esa llave inglesa que está ocupada con el clavo.
¿no? Y esto nos pasa muchas veces, que nos equivocamos con las estrategias, nos equivocamos con las herramientas, nos equivocamos buscando cómo adaptar esos currículos en vez de ajustarlos, ¿no? Y esto no nos lleva a otra cosa que no sea limitar, ¿no? Lo que hablábamos antes, limitar ese potencial, recortar esas singularidades y no nos deja trabajar con una mentalidad de crecimiento, como decía la psicóloga educativa Carol Duke, ¿no? Que es muy importante que los niños establezcan un trabajo continuo en la cultura del yo puedo, del yo soy capaz, de yo puedo resolver, ¿no? Bien. Sí, un poco eso, lo que estamos hablando, ¿no? Que no hay inclusión si no nos apoyamos en las fortalezas y si no tenemos esa mirada apreciativa con ellas. Bien, en la siguiente diapositiva vamos a hablar ahora de otra cosa que... Ahora, déjame comentar, hay una cosa de la imagen, ¿no? Que estaba yo pensando ahora cuando tú me hablabas del martillo, de la llave inglesa, que lo vemos aquí y se ve muy claro de que nadie haría eso así. No. Sin embargo, por ejemplo, si yo como docente tengo una única herramienta, el martillo, ese martillo lo voy a usar absolutamente con todos y cada uno de los supuestos clavos que yo tenga sentados, ¿no? Esos bípedos que yo tengo sentados en pupitres, independientemente de que ese no funcione. Pero yo es la herramienta que sé, la que he adquirido y que tiene que ser universal, pero no es universal. Claro. Un poco lo que pasa si solo pido... ¿Cómo hacemos? Yo te preguntaba que cómo hacemos para poder, ¿no? Que estamos en ello, para poder dotar al profesorado, en este caso, de diferentes y diversas herramientas que puedan utilizar con sus 20, 25, 30 alumnos. Claro. Pero parece que es lento el proceso. Claro, yo creo que una acción muy sencilla sería permitirles que nos reporten lo que han aprendido usando diferentes estilos de expresión. Es decir, que no siempre tengan que hacer una redacción. Pues hay quien puede hacer una redacción, hay quien puede hacer un dibujo, hay quien puede hacer un esquema, hay quien puede hacer una obra de teatro, hay quien puede grabarse. No, hay muchos modos para que nos transmitan que realmente están adquiriendo sus contenidos. Pues abrir la puerta a esos diferentes estilos de expresión cuando nos queremos un poco ver en lo que han avanzado, pues sería una buena opción, por ejemplo, ¿no? No limitarnos a un único formato, que sería lo que decías tú de trabajar solo con el martillo. Esto es muy visual. Y esta dinámica que creo que la hicimos juntos en una formación, creo que incluso era esa, la de que los ubicábamos por inteligencias múltiples, ¿verdad? Con Berta, sí. Elige la que sea la tuya, elige la buena, vas a hablar de la fotosíntesis, estaban contentísimos todos, en plan, voy a poder hacer esto de la fotosíntesis. Los de música daban palmas con las orejas, sus guitarras, sus cosas, y es, no, júntate con los que sea como tú, la que tengan la peor, igual que tú, y ahora defiéndete, ¿no? ¿Cuántas chicas y chicos con trastornos del lenguaje tienen que expresarse por escrito en todos sus exámenes? Y bueno, es algo que cuesta que el verlo y pensar que hay otras alternativas para evaluar más allá de eso. Y ahora sí te paso, te dejo con esto. Bien, otro punto en común que tenemos, ¿no? Esto creo que también nos ocurre en todas las necesidades específicas de apoyo educativo, el temor a la etiqueta, ¿no? Esto también creo que es un punto en común. Y yo aquí quiero poner un ejemplo. Es la primera vez que lo voy a utilizar, ¿vale? A ver si funciona. ¿Sí? ¿Qué nos pasa? No es lo mismo etiquetar que necesitar una etiqueta, ¿vale? Vamos a buscar cómo diferenciarlo. Yo, por ejemplo, ponme en pantalla. Te voy, espera, que te busco aquí, vamos para este lado, toda tuya la pantalla. Bien, tengo este jersey, ¿no? ¿Veis? Yo aún no le he quitado la etiqueta. ¿Veis que la tengo aquí? ¿Sí? Vale. Esta etiqueta, cuando la pusieron en este jersey, ¿qué hicieron? Se la pusieron a todos los jerseys, ¿no? No creo que se molestaran mucho. Cogieron un montón de jerseys y le pusieron etiquetas. ¿Qué pasa? Que yo puedo no darle importancia a esa etiqueta, pero en esta etiqueta sí que vienen cosas importantes, ¿no? Viene de qué está hecho el jersey, su composición y más importante todavía, cómo tengo que cuidarlo, ¿no? Me dice que lo puedo lavar a mano, que lo puedo lavar a tantos grados. Pues esta información que me está dando la etiqueta es muy importante. Pues esto es el valor que puede tener una identificación o un diagnóstico. Si nos ayuda a entender, ¿no?, a cuidar ese jersey, entonces sí que merece la pena que tenga la etiqueta puesta. Si todo lo contrario, si esa etiqueta lo que va a hacer es
frenarnos o llevarnos a una negación de la realidad o llevarnos a no trabajar, a no avanzar, a no tener unos objetivos, entonces no tiene ningún sentido etiquetar. ¿Qué opinas, Juan? Y pues me gusta el ejemplo, creo que es muy válido, ¿eh? Te lo puedes apuntar para las siguientes, funciona, está bien visto. Nosotros tenemos, ya hablo desde la experiencia personal en Anida, tenemos diferentes tipos de mamás y papás. Hay unos que no quieren que se sepa y sí que consideran que ese etiquetado puede ser perjudicial para ellos. Otros a los que dicen, pues sí, esto es muy útil, ¿no? Como tú me acabas de decir, el que sepan que tiene estas instrucciones de uso, entendamos instrucciones de uso como son con una niña o un niño, pues es beneficioso, ya no solo para él, sino para todos los que lo rodean, porque también nos da pistas. Pero, ¿qué sucede? Que nos cuentan muchos papás, muchas mamás, y se cuentan entre ellos cuando la niña, el niño sabe lo del TDAH, y lo han explicado, incluso en el cole, que para ellos es un escudo, ¿no? Y se escudan en eso, en plan, no, yo es que, claro, tengo TDAH, entonces no puedo. Y esto es lo que les echa un poco para atrás, el miedo a decir, pero es que si lo sabe se va a escudar en eso, o va a utilizar esa etiqueta cuando le venga bien. Y es un poco el miedo que tienen a la hora de hacerlo así. Pero yo creo que es bueno el que lo sepa el niño, que lo sepa el docente, que lo sepa la persona que lo rodea, porque es mucho más útil, evidentemente. A mí no me gusta que se me encoja la ropa cuando la meto en la lavadora. No, para nada. No, ¿verdad? Pues si nos viniesen sin etiquetas, ¿a cuánto se nos iba a encoger la ropa? Pues, y también a veces, cuando la quitamos, ¿verdad que pasa un día y te acuerdas y dices, ay, ¿cómo se hacía con este jersey que hace mucho que no me pongo? Y dices, tú, ay, qué pena, quité la etiqueta. Pues un poco lo mismo, ¿no? Ay, qué pena, no estoy teniendo en cuenta la necesidad específica de apoyo educativo. Correcto. Mira que nos dicen de tu símil, Miriam, tenemos varias opiniones, entonces te las voy enseñando. En general, ¿vale? En líneas generales, bien, les ha gustado, ¿eh? Te dan el visto bueno, vas a poder utilizarlo todas las veces que quieras. Tenemos más, la gente nos sigue diciendo que bien, vamos a ver por aquí. Bueno, estoy referida a la otra. Tenemos por aquí y tenemos por aquí. Bien. Dicho esto, te voy a pasar de imagen, ¿vale? Para que puedan seguir con esto y a ir animando a la gente a que si tiene dudas, preguntas que quieran consultar, que las vayan pensando para escribirnos después, que tendrán un momento para que las podamos resolver. Antes de que la pases, vuelve un momento para atrás, porfi, Juan. Sí, sin problema. Decía que para no hacer eso, para no etiquetar, lo que tenemos que hacer es una auténtica investigación. ¿Veis cómo se está haciendo en la imagen de al lado? Es decir, cuando hacemos ese proceso de detención que lo hace el profesorado, lo hace la familia, y ese proceso de identificación que lo hacen los profesionales con pruebas psicométricas fiables y válidas, no podemos olvidar ningún perfil. Hay que investigar tanto el perfil cognitivo como el emocional, como el social, el motivacional, y hacer esa investigación que vemos en la segunda foto para no limitarnos a etiquetar, ¿no? Sino ir más allá. Bien, y aquí ahora, ¿de qué os quería hablar? Pues de las altas capacidades, ¿no? Os quería dar así una breve pincelada. Cuando hablamos, antes el término que se utilizaba en altas capacidades era el término de superdotación, ¿no? Que era un término mal traducido del inglés. En inglés es gifted, el que tiene un don, el que tiene un regalo, ¿no? Tenemos ahí la foto del regalo. Y eso se tradujo a superdotado. Hoy en día se utiliza el concepto de altas capacidades porque es un concepto paraguas que engloba muchas realidades diferentes. Engloba tanto a los perfiles heterogéneos, los de talentos, que pueden destacar en un área o en varias áreas. Engloba también a los que tienen un perfil homogéneo y son además creativos, insistentes y persistentes en la tarea. Engloba a los precoces, a los que se adelantan a edades muy tempranas, y engloba también a los que tienen doble excepcionalidad, como vamos a ver más adelante. En la siguiente diapositiva podemos ver algo que pasa mucho en altas capacidades, que son las disarmonías. Seguro que vosotros también tenéis mucho, ¿no? Muchas disincronías, ¿de acuerdo? ¿Qué disincronías tenemos nosotros, por ejemplo, en altas capacidades? Según nos dice Terrasier, tenemos que el desarrollo intelectual va por delante, por encima de lo que corresponde en edad, y sin embargo la parte afectiva va como tiene que ir o incluso un pelín por debajo. Y esa diferencia pasa mucha factura, lo notamos mucho. Es más, nos preocupamos mucho por la parte emocional,
porque creemos que no va bien, pero lo que pasa es que esa disincronía es la que nos hace pensar que no va bien ese desarrollo emocional. Después también nos pasa mucho en altas capacidades que les cuesta expresarse mucho por escrito y sin embargo oralmente se les da fenomenal, ¿no? Tienen muchísima capacidad de dialéctica y muchísima facilidad para la expresión oral, pero cuando tienen que ponerlo por escrito o no les alcanza la paciencia o no saben organizar las ideas o muchas veces se olvidan de cosas. Entonces hay esa disarmonía entre el desarrollo del sector léxico y el desarrollo del sector gráfico. Y por último, también son muy comunes las desincronías a nivel social, que es cuando no encajan porque no comparten gustos o intereses o aficiones, un poco lo que hablábamos antes. ¿Vosotros también tenéis alguna desincronía, Juan? Yo te estaba escuchando y la parte esta de escrita y oral, es decir, también es muy llamativa, pero bueno, aquí también te influyen más cosas, ¿no? Como la planificación y la organización que está dentro de funciones ejecutivas, que están detectadas en personas con TDAH. También la parte social, hay también esa parte. El intelectual afectivo aquí igual no se nota tanto, pero bueno, un poco como por experiencia lo que vemos a diario, en chicos con TDAH, sobre todo los pequeñitos, o son súper afectivos o como que lo rechazan de todo. Entonces no hay un término, no es muy homogéneo, no tenemos un poquito de todo, pero sí mucho se ve, sobre todo a la hora de expresarse, y es algo por lo que luchamos, ¿no? Que puedan tener la opción de evaluarse de manera oral, de cosas como historia, por ejemplo, que es muy de pensar, línea temporal, qué va antes con cada cosa, cómo hago un flashback para atrás, y eso oral te lo cuentan de carrerilla y les sobra tiempo, pero organizarles algo de lo que les cuesta mucho. Bien, y aquí en esta diapositiva vemos los casos que tienen doble excepcionalidad, es decir, que a mayores de alta capacidad hay algo más conviviendo, ¿no? Con la alta capacidad. Puede haber una alta capacidad y un problema a nivel auditivo o un problema a nivel visual. Puede haber incluso, pues, nosotros tenemos casos con diabetes o con alguna enfermedad del sistema inmunodepresor. También tenemos casos donde hay altas capacidades y problemas graves de conducta. Y luego, ¿cuáles son las tres necesidades que más conviven con las altas capacidades por frecuencia? La dislexia, el TDAH y el TEA. Un poco esto lo hablábamos el otro día, ¿verdad, Juan? Sí, porque te preguntaba que estaba buscando prevalencia, es decir, ¿no? En qué porcentaje aparecía y no encontraba demasiados estudios que hablasen al respecto y te preguntaba, oye, según vosotros, y me hablabas, que lo tengo aquí anotado, de un 0,005. Sí, un porcentaje que parece pequeño, ¿verdad? Claro. Y esto lo hablábamos, porque yo te decía, nosotros lo que vemos es que sí que tenemos, o sea, está por encima de ese porcentaje los chicos y chicas que tenemos con TDAH y altas capacidades. Entonces hablábamos, ¿no? Del chico que puede tener TDAH, pero al tener altas capacidades va trampeando y va pasando cursos y tardan más en ver esas necesidades que tiene. Y igual no llega nunca ese diagnóstico de altas capacidades de TDAH o llega ya muy tardío. Y un poco por lo que decíamos, por esto tan bajo, tal vez. Claro, un poco lo que se ve es que en los casos de dificultades de aprendizaje, entre un 2 y un 5% presentan altas capacidades. Bien, pero ¿qué pasa? Que hay muchísimos casos de altas capacidades que no están identificados. En los últimos estudios a nivel España se decía que del 8-10% de la población que podría presentar alta capacidad, solo está identificada un 1%. Entonces, es más normal que no encontremos estos casos dobles. Si nos falta tanta población por detectar y por identificar, ¿no? Y sí, igual incluso también algo que falta, ¿no? Para descubrir a estos chicos de altas capacidades, estas chicas, es falta de información, tal vez, de parte de las madres y de los padres, que piensan que ese desarrollo de esa hija o de ese hijo que transcurre con normalidad, Exactamente. Que no hay ninguna acción, ningún síntoma, nada que les haga pensar, oye, pues igual va más rápido de lo que debería. Puede ser. Ya te digo yo que si son TDAH y la lían parda y son impulsivos, esos se diagnostican sí o sí y pronto ahí no hay grandes problemas. Sí, nosotros en nuestra práctica nos encontramos con más casos de dislexia y altas capacidades. Y luego con TDAH, sobre todo con el predominio impulsivo. Son cuando vemos también más convivencia con las altas capacidades. Y con TEA, con Asperger.
Es un poco esas tres combinaciones. Pero también hay otra parte de doble excepcionalidad, que es cuando aparece una sobreexcitabilidad, ¿no? Ese término lo acuñó Dabrowski. Y una sobreexcitabilidad es una intensidad que pasa factura, ¿vale? Es decir, imaginaros un niño que tiene alta capacidad y que su mente no para, que está continuamente produciéndole esa inquietud cognitiva, también una inquietud física, motora, ¿no? Y eso le lleva a ser muy activo, muy traste, muy terremoto, muy inquieto. Yo me acuerdo de un caso hace, pero muchísimos años. Este chaval a lo mejor estaba en la universidad y era de Camariñas y se llamaba Sacobe. Y su madre tenía una peluquería y él era, desenchufaba, enchufaba, estaban las señoras haciéndose las mechas, pasaba él por allí, les cambiaba los botes. Me refiero, hasta era peligroso, ¿no? Y me acuerdo que tenía una cabeza impresionante, pero no paraba. Llegó a la evaluación y entonces estaba todo el rato moviéndose. En la silla no era capaz de estar quieto. Tenía solo 5 años. Y entonces yo le decía, ¿pero qué te pasa? Y me decía, yo es que aquí estábamos en un aula, que era cuando estábamos atendiendo en la facultad, y había un montón de sillas. Y me decía, yo es que aquí veo un autobús. Yo, ¿cómo que un autobús? Y movió todas las sillas que había en el aula y las puso y de repente allí había un autobús claramente. Y entonces ya quedó como más tranquilo después de haber hecho el autobús. Pero en ese momento le estaba estorbando, necesitaba esa actividad física para quitárselo. ¿Y qué pasaba en la evaluación? Que en una prueba rendía genial y en otra, ¡boom!, fatal, porque no tenía a nivel ejecutivo suficientes herramientas como para demostrar el potencial que tenía realmente, ¿no? Y ese caso, me acuerdo que cuando hablamos con el cole, empezó a trabajar con una psicóloga. Me acuerdo que en el cole lo que hacían era, lo pasaban de una clase a otra, como castigo, ¿no? En plan de, está aquí portándose fatal, pues que vaya para segundo. Está en segundo portándose fatal, pues que vaya para quinto. Y el chaval estaba contentísimo, porque todo le parecía interesantísimo, todo lo que se encontraba, evidentemente. Un poco de todo, era a su gusto, claro. Sí, estaba genial, porque, oye, iba aprendiendo de todo a todos los niveles, evidentemente. Pues cuando empezó a trabajar fue tanto la mejoría que tuvo que el propio director del cole le dijo a la madre que no pasaba nada si faltaba en algún momento alguna clase por ir a terapia, ¿no? Porque estaban notando en él un avance tremendo. Entonces, sí que es verdad que... Tú lleva lo que es importante. Lo primero es lo primero, claro. Tú lleva lo que todo va mejor ahora. Y con pocas herramientas, ¿no? Enseguida empezó a mejorar el caso. Y yo estoy segura de que eso también os pasa con muchos de los vuestros, que cuando empiezan a tener herramientas sí que se ve una progresión. Yo le hablaba al principio de este confinamiento con Pilar, que me decía que estaba sorprendida por cómo lo estaban llevando en general los niños y los adolescentes que tenéis vosotros, y que era fruto de todo el trabajo que se había realizado antes, ¿no? Pues esto es un poco lo que pasa muchas veces, que está conviviendo ahí la alta capacidad con otras casuísticas, pero a veces no siempre se ve, ¿no?, la alta capacidad. La sobreexcitabilidad imaginativa es cuando tienen pues una capacidad de imaginación, de abstracción tremenda. Yo me acuerdo de un caso de un niño que muy pequeño tenía un pueblo en la cabeza y se llamaba el pueblo de Puente Triste. Ya os podéis imaginar cómo estaban todos en el pueblo, ¿no? Estaban todos tristes. Entonces todo el mundo le preguntaba por qué pasaba en el pueblo y él te lo contaba con tal detalle que parecía que era un pueblo de verdad. El tema es que era una obsesión, no hablaba de otra cosa que no fuera el pueblo de Puente Triste, ¿no? Entonces ahí sí que era una sobreexcitabilidad, porque esa capacidad imaginativa le estaba llevando a tener problemas, le estaba pasando factura. También está la sobreexcitabilidad emocional, que son aquellos niños y aquellas niñas que son muy lábiles emocionalmente, excesivamente empáticos, justiceros, muy sensibles, ¿no? Me acuerdo de un caso de una niña que decía que era súper infeliz y decía que si hubiera un libro donde salieran los niños más infelices del planeta, ella saldría en la portada, ¿no? Y ese símil siempre se me quedó, ese ejemplo, ¿no? Y hace poco también me pasó con una familia que me explicaba que su hija le había dicho un día que en una discusión con su abuela se había sentido desvalida. Dije yo, caray, desvalida. Eso no lo he ni utilizado yo a mi edad, ¿no? Y ella con 5 años ya sabía reconocer ese sentimiento de sentirse desvalido en un conflicto, ¿no? Entonces tienen esa sobreexcitabilidad emocional. La intelectual,
¿Qué pasa muchas veces? Pues que desarrollan manías, obsesiones, porque no paran de razonar, de darles vueltas, ¿no? Estos días me he acordado mucho de un niño que tuvimos hace muchísimos años también, que estaba muy preocupado con el tema de las bacterias, de los microorganismos, entonces se lavaba las manos muchísimo, muchísimo, y con todo lo que pillaba por casa, con cualquier producto que encontraba, se lavaba las manos. Y de tanto lavarse las manos, terminó levantándose la capa, ¿no? La primera capa que hay de la piel. Y entonces tuvo la suerte, cuando fue al doctor, el doctor pues lo entendió muy bien y le explicó que, bueno, que la piel, que era, bueno, era una capa que tenía muchísimas propiedades para evitar esos microorganismos, entonces que no hacía falta ese exceso, ¿no? Entonces, un poco cómo reconducir a veces también esas manías o esas obsesiones. Y luego tenemos la sobreestabilidad sensorial, que son esos niños y esas niñas que tienen muchos problemas pues con olores intensos, ruidos intensos, con las etiquetas de la ropa o con, por ejemplo, las texturas de los alimentos, ¿no? Estas son quizás las más frecuentes, esas 5 sobreexcitabilidades. Y para que os hagáis una idea, teniendo en cuenta todas estas dobles excepcionalidades que acabamos de ver, hay un 30% dentro de la población de altas capacidades. 3 de cada 10 niños con altas capacidades tienen doble excepcionalidad. Y 1 de cada 10 tiene múltiple excepcionalidad. Es decir, a lo mejor tiene una sobreexcitabilidad, una dislexia y altas capacidades, por ejemplo. Entonces, es más frecuente de lo que realmente pensamos. Y si no está identificada esa otra realidad, pasa lo que vemos en la siguiente diapositiva. No, no es esta. Bueno, lo vemos después entonces. ¿Qué pasa muchas veces con la doble excepcionalidad? Bien, hay 2 opciones, ¿vale? Por un lado, tenemos el caso en que la alta capacidad lo que hace es enmascarar a la otra necesidad específica de apoyo educativo, ¿vale? Imaginaos, estamos en la playa. Bueno, ya sé que es un poco cruel imaginarse ahora en la playa, ¿vale? Sí, pero... sí, no, metiendo el dedo en la herida, ahí, metiendo el dedo en la llaga. Estamos en la playa, muy bien, muy bien. Estamos en la playa, ¿no? Y entonces hacemos un dibujo en la arena, ¿vale? Y entonces de repente llega una ola y ese dibujo ya no se va a ver, ¿verdad? O se va a ver desdibujado, no se ve tal cual lo que había, ¿no? Pues eso pasa un poco a veces, pues por ejemplo, con la alta capacidad de la dislexia. Llega la alta capacidad y lo que hace es enmascarar a la dislexia. ¿Por qué? Porque ese niño o esa niña que tiene dislexia puede utilizar herramientas gracias a la alta capacidad e ir tirando, a lo mejor hasta que sea adolescente o incluso adulto. Y ahí no detectamos la alta capacidad porque la dislexia, no detectamos la dislexia porque la alta capacidad está tirando para arriba de ese perfil. Puede pasar esto o puede pasar lo contrario, que lo vemos en la siguiente diapositiva. Que es que la alta capacidad se ve ensombrecida, ¿vale? Por la otra realidad, por la otra necesidad específica de apoyo educativo. Pasa mucho con el TDAH, ¿vale? El que tiene TDAH no tiene las suficientes herramientas a nivel ejecutivo para mostrar el potencial que tiene realmente, ¿no? Yo aquí pongo el ejemplo del nadador. El nadador va haciendo mucho esfuerzo por debajo del agua y nosotros, si estamos viéndolo, no lo vemos. No vemos el esfuerzo que está haciendo por debajo del agua. Y viéndolo desde fuera podemos pensar que no está compitiendo bien, ¿no? También es lo que nos pasa en la vida. Lo que hacemos en la sombra es lo que nos saca a la luz. Pero no siempre es así. Muchas veces trabajamos mucho en la sombra y eso no se llega a ver en la luz. Y entonces, en estos casos, esta alta capacidad se ve ensombrecida. Es como si no tuviera suficiente capacidad para salir, para mostrarse, ¿no? ¿Cómo lo ves, Juan? Yo lo veo claro, me gustan mucho los ejemplos, además. Y bueno, respecto a lo que decías ahora también del ensombrecimiento, pues dices que a veces el TDAH no deja ver esas altas capacidades. Y yo desde mi punto de vista te diría lo contrario, es decir, que las altas capacidades a veces no dejan ver ese TDAH. Claro. Porque lo puedes ir compensando de otra manera. Puede pasar las dos cosas. Claro. Efectivamente, al final se pueden enmascarar la una con la otra y no llegar ninguna a encontrarse.
o aparecer una más antes que otra, o aparecer alguna de manera tardía. Pero muy bien, vamos. Y entonces ahí, lo que os decía antes, si no conocemos realmente que hay esas dos realidades, o esas tres realidades, o esas cuatro realidades, nos va a faltar una pieza para ver el puzzle, ¿no? Esa pieza justa, el no conocer qué realidades están conviviendo, es la que no nos ayuda. Y entonces tenemos que buscar, es muy difícil, hay muchas piezas, tenemos un puzzle enorme, pero si conseguimos hacer bien ese proceso de identificación, vamos a encontrar esa pieza que nos faltan para que todo encaje. En la siguiente diapositiva, bien, entonces nuestro objetivo, ¿vale? Imaginaros, en la huella dactilar, ¿no? Es como si todos tuviéramos 5 talentos que nos definen, ¿vale? ¿Qué puede pasar? Que no los conozcamos, esos talentos, que los tuviéramos de pequeños y hayamos dejado de prestarles atención o de entrenarlos, y que puede parecer que no los tenemos, pero está comprobado, ¿eh? Todos tenemos 5 talentos que nos diferencian de un montón de población, que tiene otros talentos diferentes. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de una intervención después de haber localizado estos talentos? Pues un poco lo que pasa con el té. ¿Qué pasa con el té? Cuando metemos esa bolsita de té en el agua, el té tiene capacidad suficiente para llegar a todas las partículas del agua, ¿no? Y contagia a toda el agua. Pues eso sería lo que tendríamos que conseguir con las fortalezas, que contagiaran a todos los perfiles y que ayudaran a ese niño, a esa niña, a ese adolescente a salir para adelante, ¿no? Sería genial que fuéramos capaces de conseguirlo. En la siguiente diapositiva... Y aquí además han subido la autoestima a la gente que nos está viendo ahora, que sepa todo el mundo que tiene 5 potencialidades, que igual todavía no las tiene claras, pero que las tiene. Mínimo. Subidón de autoestima, mínimo 5 de ahí para arriba. Perfecto. Entonces, nuestra función, pues como familia, como docentes, como profesionales, tiene que ser no solo intentar arreglar lo que no va bien, lo que está roto, sino nutrir lo que también está bien, estimular, enriquecer esas fortalezas, esas potencialidades. Como dicen estos autores, que solo voy a decir el primero, Seligman, el segundo tiene un nombre demasiado difícil de pronunciar. Igual alguno tiene una potencialidad para pronunciarlo y lo podríamos invitar a que participase. Lo pondría como reto porque tiene pinta de ser complicado. Sí, yo no me atrevo. Bien, entonces, así conseguiremos darle muchas opciones a estos niños con necesidades específicas de apoyo educativo, que tienen tantos talentos, y sobre todo que sean capaces de llegar a compartir esos talentos con la sociedad, con el resto. Y entonces, ¿qué pasará? Que lo vemos en la siguiente diapositiva. Pues que giraremos ese puzzle hasta que todo encaje, hasta que conozcamos todos los perfiles y conseguiremos que estos niños y estas niñas, estos adolescentes, brillen. Y por último, también conseguiremos que sean felices, ¿no? Me imagino que ese también es el objetivo fundamental que tienen muchas de las familias que van junto vuestra, ¿no, Juan? Correcto. Y nuestro objetivo, al fin y al cabo, también, ¿no? Conseguir tener no niños y niñas felices, sino familias felices, porque son capaces de convivir, entender, comprender y empujar todos en la misma dirección. Claro, y que los niños acepten sus singularidades, acepten sus particularidades, que no renuncien a ellas. Y en esta última diapositiva hay aquí una frase que me gusta mucho, que es: la mente que divaga busca control. A ver, es un poco, yo creo, lo que nos ha pasado a todos en este periodo, ¿no? En el periodo de confinamiento. Hemos tenido una situación que no nos esperábamos y ¿qué ha hecho nuestra mente? Nuestra mente se ha puesto a divagar, ¿no? Para buscar control de esa situación. Entonces, nuestra mente puede que haya negado esa situación, puede que haya rechazado esa situación, puede que se haya sentido colapsada por esa situación, puede que se haya sentido sobrepasada, pero al final hemos decidido prestar la atención plena a esa situación, quedándonos en casa, por supuesto, y enfrentarnos a ella. Entonces, desde aquí, quiero invitar a todos a que dejen que las mentes de estos niños y estas niñas y de estos adolescentes con una necesidad específica de apoyo educativo divaguen, porque es su forma de buscar control. Vale, están empezando a llegar preguntas. Vamos a contestar ahora, si te parece, contesta estas dos y pasamos a discutir un rato.
Bien, a ver, en el proceso de identificación, yo creo que realmente cualquier especialista puede llegar a definir, ¿no? Aunque luego haría falta una confirmación, ¿no? Pero sí que es verdad que el psicólogo, por ejemplo, tiene pruebas neuropsicológicas para también llegar a esa parte del TDAH o de la dificultad de atención o de concentración. Pero quizás en el proceso de intervención sí que hacen falta herramientas por parte de los dos, no, de los dos campos, ¿no? Tenemos esta. Discalculia, ¿será? La volvemos a poner. Podría ser discalculia, sí. Sí, puede que sí, ¿no? Que sea discalculia. Ahora nos contestará, seguro, que nos está escuchando. Guárdate la pregunta. Aprovecho, tenemos aquí, hago publicidad. Mira, publicidad metemos ahí, no mejor publicidad que esta, ¿verdad? Y vamos a pasar ahora a una parte que hemos preparado. Cuando nos diga exactamente lo que es, lo vuelvo a sacar por pantalla, ¿vale, Miriam? Claro. Y vamos a pasar ahora a esta parte, porque nos encontramos, ¿no? Tanto desde vuestro campo como desde el nuestro, con afirmaciones del siguiente estilo y queríamos dejarlas claras hoy y aclararlas. Es habitual escuchar. El TDAH es una moda. Esto no existía antes. Y con las altas capacidades pasa también. Lo mismo. Lo de que están de moda. Yo tengo claro que el TDAH no es una moda. Ya a principios de 1900 se recoge la sintomatología en el primer manual diagnóstico y, bueno, viene de lejos. Lo que pasa es que tenía nombres antes que molaban menos, hasta la disfunción cerebral mínima y cosas así que, hombre, para el uso diario, mi hijo tiene disfunción cerebral mínima, no sonaba muy bien y lo han ido cambiando, ¿no? Hasta llegar a esta nomenclatura de ahora. Sí, con pero viene de muy, muy lejos. Estamos hablando de principios de 1900. Altas capacidades. Sí, que se piensa que es una moda, pero no. Lo que pasa es que por fin se está empezando a hablar más de altas capacidades, pero no es que sea una moda. Nos confirman que lo de antes era discalculia. Sí, entonces sí, es posible con dislexia, con discalculia y con disgrafía, con las tres. Vale. Lo que pasa es que suele ser más frecuente con disgrafía y con dislexia que con discalculia, pero sí que puede haber casos. Vale, vamos allá. Otra cosa con la que nos encontramos, a ver si a vosotros os pasa también, ¿no? Dice que son rápidos y presentan una mayor velocidad de procesamiento que los demás. ¿Esto lo piensan de los chicos con altas capacidades? Sí, se confunde mucho agilidad de pensamiento, ¿no? Esa forma de conectar diferentes ideas, de pasar de un tema a otro, de hilar diferentes ideas, con agilidad de procesamiento, que no es lo mismo. Muchas veces les pasa eso, que les cuesta procesar porque se detienen en demasiados detalles superfluos o porque van repasando demasiado cosas y entonces no son ágiles. Y también lo que vemos mucho es que a veces usan otro tipo de razonamiento, otro tipo de habilidades cognitivas que no son igual de eficaces que la velocidad de procesamiento. Es decir, como que se apoyan más en el razonamiento y evitan memorizar. Entonces están entrenando poco la memoria, por ejemplo. Entonces llega un momento en que a lo mejor no es tan útil usar los recursos del razonamiento en vez de los recursos de la memoria de trabajo. Pues esto es algo que también nos pasa a nosotros, que también vemos, ¿no? Que el hecho de ser hiperactivo, ¿no? De tener ese constante flujo de pensamientos, de ideas, lleva a pensar que procesamos muy rápido porque somos hiperactivos y al final, al haber también un fallo en los tipos de atención, no funciona bien tu atención selectiva, entonces a veces eso también hace que sea más lento tu procesamiento porque te detienes en cosas que no deberías de hacerlo, ¿no? Y no las inhibes. Así que no, aunque aquí salga el señor Bolt, que es TDAH y corre muy rápido, nosotros tampoco presentamos una mayor velocidad de procesamiento que el resto de población. Habrá algunos que sí, pero no tiene por qué ser exclusivo. Vamos con esta. Hasta ahora, si te fijas, hemos puesto las dos primeras que son cosas que compartimos, ¿no? TDAH y altas capacidades. Ahora vamos un poco a las que la gente se cree que son totalmente lo opuesto, que nos diferencian muchísimo. Aquí referido a lo social. ¿Qué piensa la gente de las personas con TDAH referido a relaciones sociales? ¿De altas capacidades, dices? Sí. Pues que son raros, que no quieren relacionarse con los demás, que, bueno, lo típico, ese perfil, ¿no? De biblioteca, gafas, un poco, ¿no? ¿Y es verdad? No, para nada.
Para nada. Hay niños que todo lo contrario, que disfrutan muchísimo de sus relaciones sociales, que son líderes, que están bien en los grupos, y otros que no, por supuesto, que son introvertidos, que son más selectivos, pero hay muchísima variedad. Es un tópico. A nosotros como tópico aquí piensan lo contrario, ¿no? El TDAH, esa capacidad de hablar constantemente, de pensar, de correr, de ir rápido, pues piensa que somos las almas de todas las fiestas, ¿no? Como muy Y no tiene por qué. extrovertidos, ¿no? Como que Correcto, no casa ¿no? lo contrario. Efectivamente, que te falta, ¿no? Esa zona de prefrontal de, para, no invadas espacio, vete más despacio con estas cosas, no, va, llegamos y a lo loco. Y tenemos chicos a los que les cuesta un mundo hacer relaciones, tener un grupo de amigos y no son el alma de la fiesta, a donde van. Y es algo que también la gente da por supuesto que sí que es así. Vamos a esta. Ey, ¿por qué no se me mueve? Antes se nos movía Phoebe, ahora no se nos mueve. Jolín, ahí. Hablando de deporte, ¿no? De deporte y de coordinación motora y de psicomotricidad gruesa y todo eso. Ahora empiezo yo. De las personas con TDAH piensan que eso, ¿no? Que esa hiperactividad, el estar continuamente en movimiento, hace que seamos unos fenómenos haciendo deporte y que seamos unos cracks. Aquí está Simone Biles, que es TDAH y es una gran gimnasta, pero no tiene por qué ser así. Y esto, cuando hacemos formaciones en INEF, lo insistimos mucho a futuros docentes de educación física, en plan, no implica que sea muy bueno haciendo deporte. De hecho, hay un gran porcentaje de chicas y chicos con TDAH que tienen una muy pobre coordinación visomotora. Y cosas tan sencillas como coger algo cuando le lanzas les cuesta la vida hacerlo. Entonces tenemos un perfil que no tienen por qué ser excepcionales en deporte, aunque la gente piense que si TDAH que debe correr un montón, va a jugar muy bien a todo. No tiene por qué ser así. ¿Vosotros qué os encontráis aquí? Pues que se nos acusa totalmente de torpes, ¿no? Poco más que irnos tropezando, que irnos cayéndonos todo el rato. Yo creo que eso lo acusamos un poco porque como sí que es verdad que hay muchos niños que no les gusta el fútbol, ¿no? Que tienen altas capacidades, en el patio prefieren estar haciendo otra cosa menos jugar a fútbol. Pues yo creo que por eso no se les ve tanto practicando deportes y por eso a lo mejor se piensa que son más torpes, pero para nada. Nosotros tenemos, pues por ejemplo, un chaval que ahora está en el deportivo y es una pasada, me refiero, y el tío es buenísimo haciendo deporte. Y también tenemos unos chavales que eran hermanos, que me acuerdo que el padre era futbolista y se había lesionado siendo muy joven y había tenido que dar un cambio totalmente, ¿no? a su vida y se había dedicado, al final era peletero. Y me acuerdo que sus hijos siempre que empezaban a destacar en un deporte los cambiaba de deporte. No vaya a ser que les diera por hacerse deportistas profesionales, ¿no? Y estos chavales eran dos hermanos, uno de ellos me acuerdo que se llamaba Asier, bueno, era una pasada en todo, en judo, en taekwondo, en tenis, en badminton, daba igual el deporte en el que estuvieran, siempre destacaban. Si nos metemos en lo académico, creo que esto refleja bastante bien. De vosotros piensan que altas capacidades pues tienen que sobresalir por sí mismos, no deben de tener dificultades. Y TDAH, estos fracasan seguro, ya desde pequeñitos, ya se va a ver. Y con nosotros esto no es así, no tiene por qué ser así, vamos, no corresponde. ¿Con vosotros? ¿Van a sobresalir todos por sí mismos? No, necesitan apoyo y necesitan un acompañamiento, por supuesto. Esta también es bastante recurrida. Ambiente socioeconómico y cultural elevado para altas capacidades. ¿Qué hay de cierto aquí? Nada, por supuesto, que va. Es igual de probable encontrar un caso en un ambiente socioeconómico o cultural elevado que en uno que no lo sea. No, para nada. Sí que se asocia mucho, igual que se asocia mucho con el tema de la sobreestimulación, ¿no? Como que es algo que se provoca a edades tempranas y para nada hay una base, no, para nada. Nosotros nos encontramos un poco, quizás, que lo achacan ya a socioeconómico-cultural bajo por el tema de malos comportamientos, ¿no? De personas como que, bueno, pues no los educa bien, no les da unos límites, no le pone normas, los dejan hacer lo que quieran, cuando en realidad no es así. Pero eso lo relacionan a veces con eso, con ambiente cultural bajo. Y como no tengo estudios ni intereses, pues lo dejo que hagan lo que quieran. Y no es así tampoco. Para nada. Y llegados a este punto, son y 55, vamos a ir justillos de tiempo, pero aquí es donde os dejábamos a todas vosotras y vosotros que nos estáis viendo, que nos pusierais a prueba y nos hicierais preguntas.
Mientras las ponéis, yo he ido anotando aquí algunas que tenía para hacerle a Miriam y aprovecho mientras ellos nos... Son fáciles, Miriam, no voy a pillar. ¿A partir de qué edad podríamos ver cosas que nos hagan pensar en que puede haber unas altas capacidades? ¿Y qué tipo de cosas serían estas que nos llamarían más la atención? Yo creo que en los pequeños una buena edad para hacer un proceso de identificación sería a partir de los 5 años, porque ya es más fácil hacer esa evaluación, conectar bien, establecer un buen clima y ya está lo suficientemente estable la parte de comprensión verbal y sobre todo de razonamiento. Y quizás que nos puede llamar la atención, pues un desarrollo precoz del lenguaje, un vocabulario muy extenso, muy amplio, preguntas como muy llamativas, esa curiosidad insaciable por querer conocer hasta el más mínimo detalle, ¿no? Y también capacidad para hacer pues operaciones matemáticas que se supone que vienen más adelante, ¿no? Pues facilidad, pues eso, para sumar, para restar, para el cálculo en general. Yo creo que es quizás a edades tempranas lo que más claro se ve. Vale, mira, nos preguntaban antes, casi al principio de la charla, y lo copié aquí, y te dicen, ¿qué línea separa las altas capacidades del TEA? Y que si después puede haber algún TEA que ya de adulto más adelante sea evaluado como altas capacidades. Por supuesto, es que es una línea muy, muy estrecha, la verdad. Yo creo que nosotros también tenemos antes casos de doble, con TEA y con altas capacidades, y es una línea muy, muy fina, ¿no? En ese sentido, yo siempre digo un poco lo mismo. Quizás el TEA lleva esa parte también asociada de trastorno, ¿no? De problema. Entonces ahí Vale. quizás un poco sería esa diferencia. Vale, te saco por aquí una nueva. Sí, por supuesto. Si no hay un acompañamiento, lo que hablamos de nutrir con el ejemplo que poníamos antes. Si no se acompañan esos talentos dentro y fuera del aula, se puede bloquear, por supuesto, ese desarrollo, ese potencial. Caray, esta pregunta es difícil, ¿eh? Empiezo yo, ¿te parece? Que yo tengo Venga. la respuesta aquí pensada, hilada, y lo digo y ahora hablo como padre. Yo si mi hija sospechara que puede tener algún tipo de dificultad o altas capacidades o lo que sea, me gustaría tener rápido esa etiqueta de la que habláis, porque como bien decía Miriam con el jersey, trataría de evitar ciertas cosas, ¿no? Que se me estropease, que se encogiese, lo cuidaría mejor, me daría pistas, me daría información, me podría, pues eso, ¿no? Formar o contactar con profesionales que me pudiesen ayudar. Es decir, para mí sería de gran ayuda. Yo creo que a todos, tía, imaginaos ahora, ya no sé, pongo el ejemplo siempre de este tipo, para el manual de instrucciones. Mi padre tenía un vídeo beta hace muchos años de esto, y para empezar, para aprender a programar el vídeo beta, mi padre y no te exagero, igual 2 años. Cuando mi padre controlaba el vídeo en VHS y volvimos a empezar el proceso. 5 años después, cuando pueden ser trastornos o dificultades, van llegando de manera paulatina una tras otra. Si tú no tienes esas etiquetas, pero no vas a poder hacer o sacar de ellos muchas cosas que tú te lo podrías sacar de otra manera. Sí, yo creo que ahí es cuando volvemos un poco a lo que decíamos. Si esa etiqueta sirve para buscar un plan de trabajo, que venga cuanto antes. Bien, van a ser las 8. Nos quedó por aquí alguna pregunta, pero a ver, te pongo esta última, que creo que es cortita de la respuesta, mientras yo paso de imagen aquí. Un poco lo que hablábamos antes, un proceso de identificación a partir de los 5 y en ese proceso ya podríamos saber qué tipo de acompañamiento es el que hace falta, si más acentuado en un área escolar o más acentuado en un área extraescolar. Bueno, pues para poner fin a esto, que van a ser las 8, quiero agradecerte, Miriam, en nombre ya no el mío, sino de toda Anida y de todos sus socios, que son los que forman esto. A vosotros, Muchísimas Juan. gracias. Muchísimas gracias por compartir esta hora con nosotros, por enseñarnos. Ha sido un placer. Contigo. Y a todos y todas las que nos estaban viendo, y les digo que qué pueden hacer para colaborar si les ha gustado esto. Cosas tan sencillas como compartir este vídeo para que llegue a más gente y más gente pueda conocer tanto la actividad que ejerce Miriam en Latento o con ASAC como lo que hacemos en Anida.
escribirnos, dejarnos vuestros comentarios, qué os ha parecido, qué mejoraríais, porque eso nos ayuda a ser mejores. Sí, por favor, mucha crítica constructiva. Correcto. Y en el caso de Anida, si creéis que nos podéis ayudar con €1 al mes, pues haceros Teamers, lo podéis hacer desde nuestra página web, es totalmente fiable y esto ayuda a seguir costeando pues terapia de gente que a día de hoy, por ERTES o por lo que sea, no puede acceder a esta terapia y lo necesita. Es una manera de colaborar, de manera con €1 al mes y nos hacéis una gran ayuda. Así que con esto nos despedimos. Mil gracias de nuevo a todos por estar ahí. Es increíble ver cómo cada semana subimos el número de gente que se conecta, que participa y que comparte este rating con nosotros. Así que nada, mil gracias. Mil gracias a ti, Miriam. Y mil gracias a vosotros. Si todo sigue así, seguimos confinados el jueves que viene, igual nos volvemos a ver. No sabemos todavía con qué, pero seguro que hay alguna sorpresa. Así que muchas gracias a todos. Chao, chao. Ahí estaremos.